Olá, amigos do My News. Hoje o assunto é Colômbia. Que está acontecendo neste nosso país vizinho, que foi visitado pelo presidente Lula há pouco mais de uma semana e meia, mais ou menos. Lula esteve ali conversando com Petro, houve debates sobre a relação entre os dois países, sobre a América Latina, sobre as eleições na Venezuela, e, ao mesmo tempo em que eu fiz essa cobertura, também pude presenciar uma grande manifestação anti-Petro no último domingo, que foi bastante significativa. Mas, para explicar melhor tudo isso, vamos conversar com quem entende. Hoje estamos com Maurício Jaramillo, que é doutor em ciência política e professor da Universidade de Rosário, em Bogotá. Roda a vinheta. Buenos días, Mauricio, ¿cómo estás? Muy buenos días, Silvia. Gracias por la invitación y un saludo a toda la gente que nos ve y que nos escucha. Perfecto. Bueno, hoy se trata un poco de explicar a Colombia, a los brasileros, ¿no? Lo que pasa en Colombia. Yo estuve ahí, como te comenté, los últimos 10 días y me sorprendió el nivel de desgaste de la imagen de Petro. A mitad de su mandato, ¿qué pasó con el capital político que el presidente ganó en el 2022, cuando se eligió como el primer mandatario de izquierda del país? Bueno, yo creo que han convergido tres circunstancias. En primer lugar, me parece que la gente esperaba, mucha de la gente que votó por Petro, esperaba cambios más rápido. Y básicamente lo que ha habido es una congelación de las negociaciones en un Congreso y en un centro que lo acompaña en coalición, que han sido intransigentes. En segundo lugar, creo que el manejo de las comunicaciones del gobierno pues es un manejo desacertado. Me parece que Petro es muy popular afuera de Colombia, cuando sale, por ejemplo, a Brasil, por ejemplo, cuando estuvo en la investidura de Lula, cuando ha estado en las COP, cuando ha estado en general en cumbres, hay mucha atracción alrededor de él por lo que dice en redes sociales, pero adentro está pagando un precio muy alto porque la gente lo ve como un presidente que llama demasiado innecesariamente a la confrontación y mucha gente no se siente representada en ese discurso de confrontación. Y me parece que en tercer lugar, Colombia está sufriendo lo que me parece a mí es un fenómeno que es esta polarización en la que me parece que es muy difícil para los gobernantes, con algunas excepciones, como Andrés Manuel López Obrador, Nayib Bukele, tener niveles de popularidad alto. Me parece que es normal que los gobiernos sufran cada vez más de un desgaste y que vaya a ser cada vez más raro ver gobiernos que mantengan niveles de aceptación superlativos durante todo su mandato. Es cierto, pareciera que la gente tiene menos paciencia, ¿no? Para esperar que algo funcione, para esperar que una reforma sea aprobada, ¿no? Y siendo así, ¿cómo crees que, que van a ser esos últimos 2 años de mandato, ¿no? Porque él va a llegar ahora al segundo año, en agosto, y ahí le toca aún 2 años más. Y para que el público en Brasil sepa, él no tiene el control del Congreso y tampoco tiene mucho diálogo con sus ministros y con el gobierno, ¿no? Eh, ¿Cómo te parece que van a ser estos últimos 2 años? Yo creo que van a ser 2 años de una confrontación cada vez más marcada. Me parece que mi impresión es que el gobierno apostó por la concertación, por la moderación, se alió con el centro, puso ministros del centro en educación, en economía, que es muy importante, eh, en agricultura, y me parece que eso no funcionó y ahora va a tratar de, en los 2 años que le quedan, sacar el mayor número de cambios posibles para, en caso de que no se aprueben esas reformas, por lo menos dejar la sensación de que el gobierno lo hizo todo, lo dio todo, se la jugó por la agenda social, Claro, claro. si se quiere muy ambiciosa, pero es ambiciosa porque pues lo que tú acabaste de decir, es la primera vez que un gobierno de izquierda llega al poder. Ujú, ujú. Claro, claro. Hablabas de este soft power, ¿no? Que tiene un poco el gobierno de Petro para afuera, ¿no? Se le ve muy bien hablando, su retórica es muy buena y parece tener las ideas atinadas con este tiempo, ¿no? Pero el tema parece ser del discurso a la ejecución de esas ideas. ¿Está correcto eso?
Sí, yo pensaría que sí. El problema es que, digamos, a diferencia de otros gobiernos de izquierda, en su momento Correa, Morales, el mismo Lula y Dilma Rousseff en Brasil, el problema es que Petro, primero, no tiene fuerza, una fuerza partidista. Digamos que a Rafael Correa, tú lo decías ahorita, con respecto a que Petro no tiene mayorías, pero no solamente no tiene mayoría, sino que no tiene una plataforma ideológica, una base amplia como fue Alianza País, como ha sido la coalición alrededor del PT, como fue en Bolivia el movimiento al socialismo de Evo Morales. Aquí digamos que todo depende mucho de la figura de Petro, y en eso también Petro es responsable porque me parece a mí se ha trabajado muy poco en otros Ujú. liderazgos. Francia Márquez, por ejemplo, mi impresión es que el mismo gobierno se ha encargado de aislarla y me parece que el gobierno podría ser mucho más efectivo a la hora de tener una base que lo acompañara si aprovechara mejor esas figuras, como en el caso de Francia Márquez o la misma ministra Susana Muhammad de Medio Ambiente. Entonces creo que también la excesiva personificación hace que sea más difícil llevar a la práctica esa agenda progresista o de izquierda, como pasó con otros gobiernos de izquierda en la región, o como es el caso, por ejemplo, también de AMLO, que tiene también en Morena pues un aliado importante. Claro, claro. Mauricio, ¿ves alguna, no, perdón, qué destacaría como positivo en su mandato? Entonces, si llegamos a ese punto ahora del lado negativo, ¿qué se hizo de positivo? Hay tres cosas que yo creo que son conquistas que muy seguramente la gente le va a reconocer a Petro post 2026. La primera es, hoy hay una cultura política del diálogo y del debate en cuanto a temas que en Colombia la gente creo que no discutía. El sistema de salud era un sistema sobre el cual prácticamente no se conocía qué hay detrás de las protuberantes imperfecciones. Estamos hablando hoy del sistema de retiro, de jubilaciones, de pensiones. Ujú. Estamos hablando de la regulación del trabajo. Esos eran temas que en Colombia, la verdad, eran parte de un establecimiento que se negaba a debatir. Entonces, eso es lo primero. Yo creo que en segundo lugar, hoy la izquierda tiene algo que no tenía y es que tiene una agenda mucho más concreta, una agenda social, una agenda en términos de política exterior, una agenda en términos de lo que debe ser la fiscalidad, los impuestos, la infraestructura, etcétera. Entonces, hoy es una izquierda, me parece a mí, mucho más coherente ideológicamente. Y me parece que en tercer lugar, algo importante es, muy a pesar de todo lo que se dijo de Petro, de que lo que significaba un gobierno de izquierda y el efecto que podía tener sobre la inversión privada, Petro ha sido un presidente que ha logrado mantener el funcionamiento de la economía, es decir, aquí no ha habido salida masiva de la inversión extranjera, no se ha disparado el dólar respecto del peso, no se ha afectado la economía de mercado, la propiedad privada, y al tiempo que se ha respetado esos mínimos, se ha tratado de regular el mercado de una manera tal de que en Colombia haya un estado de bienestar. Eso obviamente pues no se va a lograr en 4 años, pero a mí me parece que es importante lograr esa conciencia de que es posible encontrar ese equilibrio entre respetar la economía del mercado y al mismo tiempo que el Estado pueda regular para darle a la gente salud, educación, vivienda, servicios públicos. Ese equilibrio me parece que es algo que yo creo que sí hay que reconocerle a Petro. Sí, la verdad que sí. La inflación sigue también medio planchada, ¿no? Sí. Mauricio, estabas hablando del tema de la polarización que se incrementó en estos últimos tiempos. Colombia, para quien es de afuera, siempre fue vista como un país que tenía, tipo, los conservadores y los liberales, ¿no? Pero más o menos los dos actuando en un mismo espacio, ¿no? Y ahora eso cambió un poco con Petro siendo elegido un presidente de izquierda y con parece el surgimiento de una derecha un poco más agresiva. No sé si se puede llamar de extrema derecha o si eso se está cocinando en Colombia y que ya vimos en varios países, ¿no? Incluso en Brasil con Bolsonaro y Lula. Eh, ¿Tú crees que este tipo de polarización y el surgimiento de una extrema derecha pueden ser un futuro no muy lejano para Colombia? Sin duda. Y esto también es algo que está ocurriendo en toda América Latina. Tenemos una derecha radical que aquí en América Latina en realidad no había nacionalismo exacerbado como en Ujú. Europa.
donde pues uno ve en Francia, en Alemania, en Hungría, en Polonia, pues ahí sí hay una extrema derecha desde hace por lo menos 20 años viene ganando espacios. En América Latina, pues el nacionalismo nunca fue importante porque aquí pues somos mestizos, Ujú. indicaciones indígenas, afrodescendientes, pero en realidad no había camino. Me parece que esa es una beta, es una línea que ha abierto gobiernos como el de Bolsonaro, hasta cierto Ujú. punto, que combina las ideas libertarias con el nacionalismo, Nayib Bukele, Donald Trump ahora en Estados Unidos. Lo vemos en candidatos como José Manuel Cast en Chile, que pues no llegó, llegó incluso a la segunda vuelta. Acá tenemos una derecha antiderechos que Ujú. quiere retroceder en todo lo que se avanzó en materia de derechos sexuales y reproductivos, aborto, eutanasia, dosis personal de drogas blandas, porte de armas. Entonces empieza a aparecer una derecha que yo calificaría como antiderechos, lo que ellos se definen como antiglobalistas, y es que ven en todo el sistema de Naciones Unidas de promoción de derechos humanos una amenaza a la soberanía, y me parece que es un discurso atractivo. Aquí casi con ese discurso terminan poniendo de presidente a Rodolfo Hernández. Ya lo vimos también con el caso de Bolsonaro en el Brasil, Cast en Chile. Entonces yo creo que este es un fenómeno nuevo en América Latina, pero es un fenómeno que llegó para quedarse, y yo creo que va a ser trascendente y va a afectar la democracia. Claro. Mauricio, debes haber acompañado la visita de Lula a Bogotá y ese encuentro entre los dos, en que se habló de algunos temas regionales, ¿no? Y también de un relanzamiento de las relaciones, parece, entre Brasil y Colombia. Eh, yo creo que también tiene que ver con el hecho de que en Argentina gobierna Milei y Lula tiene poco diálogo con Milei, así que fue a buscar otros aliados estratégicos en la región, ¿no? Quería saber cómo lees este nuevo acercamiento de los dos países. Bueno, Colombia y Brasil han tenido una relación extraña porque de todos nuestros vecinos tal vez es el vecino que menos interés le hemos dedicado. Colombia y Brasil tienen una relación, digamos, que tiene mucho potencial, pero que ha sido muy poco profundizada. Si uno compara la relación que tiene Colombia con Ecuador, históricamente con el Perú, con Panamá, eh, se da cuenta que efectivamente con Brasil jamás hemos hecho pues un esfuerzo mayor. Eh, no habíamos nunca coincidido, tal vez en la época de Santos un poco, Mm. la primera vez que hay sintonía ideológica. Bolsonaro y Duque en realidad hicieron muy poco, Ujú. hicieron apariciones por la Amazonía, pero pues creo que todos conocemos que ni Duque ni Bolsonaro tenían una convicción, un convencimiento sobre la defensa de la Amazonía. Entonces, esta es la primera vez que Colombia y Brasil tienen intereses comunes multilaterales. A Colombia le interesa mucho revivir la UNASUR, a Lula también. Eso está, yo creo que congelado, y han adoptado un poco esta idea del consenso de Brasilia. Coinciden también en la idea de la defensa de la Amazonía, que creo que para los dos es muy importante, y vienen de antecesores que fueron muy agresivos respecto de la selva. Me parece que puede haber consensos en materia de drogas. Entonces me parece que estamos en una suerte de renacimiento de esa relación, con posibilidades de profundización, y de que por primera vez en la historia tengamos una relación con Brasil que no dependa del gobierno de turno, sino que pues que sea de largo plazo, una relación como debe ser, ¿no? Entre vecinos inmediatos, una relación mucho más profunda. Claro, sería una muy buena noticia. Entre los temas que Lula y Petro trataron en esta reunión está obviamente las elecciones de Venezuela que deben ocurrir el 28 de julio. Petro hizo una propuesta, pareció un poco rara, por lo menos no muy bien explicada en ese encuentro, que es la propuesta de un plebiscito o un referéndum que llevó a Maduro, y que trata de, bueno, que se garantice los derechos de aquel que pierda esas elecciones, ¿no? ¿Qué te parece esta propuesta? ¿Te parece que es por ahí el camino para restituir la democracia en Venezuela o no necesariamente por ahí? ¿Qué puede hacer Lula y Petro juntos, por ejemplo, para ayudar a Venezuela? Yo estoy de acuerdo, digamos, y me parece que el camino es ese, pero no estoy de acuerdo con la acción. Es decir, yo creo que no es necesaria una consulta que cargue más el calendario electoral venezolano. Me parece que eso es más fácil, y eso ya ocurrió, y es logrando que se firme un Ujú. acuerdo
el gobierno y la oposición, en el que ambas partes se comprometan a respetar los resultados de lo que decidan las personas el 28 de julio. Yo creo que aquí nació la democracia venezolana en el 58, en el pacto de Punto Fijo. Lo que hicieron los dos grandes partidos, ADE y COPEI, fue comprometerse a que quien perdiera las elecciones, pues lo iba a reconocer. Yo creo que lo ideal acá y el temor de la oposición venezolana es que ellos ganen, ellos quieren estar seguros de que van a ganar, así de un candidato, en el caso del Mundo González, muy poco conocido, y temen porque el gobierno no lo reconozca. Para mí el escenario ideal es que ocurra, si es que la oposición gana, lo que pasó en Nicaragua desde los 80, ganó la Unión Nacional Opositora, muy poca gente pensaba que Daniel Ortega sería capaz de reconocer la victoria de Violeta Chamorro, y Violeta Chamorro terminó siendo presidenta. Entonces ojalá se llegue a un escenario como el que se llegó a Nicaragua, y es que, pues, que se termine imponiendo lo que las y los venezolanos decidan en las urnas. Entonces ahí, pues me parece a mí que no hay necesidad de una consulta, eso se soluciona dando un compromiso y obviamente que haya acompañamiento internacional para que efectivamente ese día, ese 28 de julio, pueda votar con garantías. Claro, claro. En este viaje yo estuve también con el expresidente Santos, que dijo que, bueno, en su opinión, lo que se debería hacer con el tema Venezuela sería ofrecerle a Maduro una salida, un puente de oro, dijo, una salida que, que le interese, que sepa que no, que no va a ir a prisión, ¿no? A la cárcel. No sé si dar una amnistía a Maduro después de todo lo que pasó es algo que los venezolanos pueden aceptar, ¿no? Entonces, hay varias propuestas, pero ninguna parece que ata bien el tema, ¿no? To- Toda, transi- toda transición a la democracia, y eso hay que entender que Venezuela, si Ujú, bien va a ujú, transición hacia la democracia, y en esa transición hacia la democracia, obviamente eso pasa por amnistiar de lado y ujú, lado. Por ejemplo, las personas que de alguna manera participaron de los intentos de golpe de Estado, las personas acusadas de delitos políticos, yo creo que ahí tiene una amnistía general, insisto, como ha ocurrido en el caso de Maduro, debería pasar lo mismo, pero y lo que yo creo es que ahí tiene que haber eh, una investigación independiente que puede ser de Naciones Unidas, que ya lo ha hecho, ya tiene un trabajo, o de la Corte, para determinar si efectivamente Maduro, Diosdado Cabello, Delcy Rodríguez, la dirigencia es responsable de crímenes de lesa humanidad, que ahí sí me parece que es más difícil amnistiar porque se trata de crímenes pues mucho más graves. Ahí yo pensaría que tiene que entrar la comunidad internacional a ofrecer garantías del debido proceso, es decir, que va a haber un juicio o una investigación que sean justas e independientes. Y lo otro, Silvia, que yo creo que le preocupa a la dirigencia venezolana hoy, es que si la oposición gana, va a llegar con tal nivel de revanchismo que ellos no van a tener garantías para hacer oposición. Entonces ahí hay que trabajar en las dos cosas, en otorgar garantías para que quienes gobiernan hoy mañana puedan ser eventualmente oposición, y para que si hay una justicia transicional post un cambio de modelo, cambio de régimen, pues haya garantías para todas las personas que sean juzgadas, tanto quienes hoy están en la oposición como quienes están en el gobierno. claro, claro. Sí, ojalá eso sea posible de alguna manera porque nos afecta a todos en Sudamérica y principalmente a Colombia y a Brasil, ¿no? Mauricio, quería agradecerte muchísimo por esta charla y invitarlo a volver aquí a nuestro canal siempre que haya algún tema para discutir sobre Colombia. Un gustazo conocerte así, aunque virtualmente. El gusto es mío. Muchas gracias por este espacio tan necesario y tan importante. Y aquí siempre estaré a la orden, y un abrazo a toda la gente que nos vio. Muchas gracias. Un abrazo.